Hola, muy buenas tardes a todos compañeros, profesora Flor e intérprete. Soy Saulo Cotes, estudiante de licenciatura básica primaria con énfasis en informática de octavo semestre. Ahora, considerando, y ustedes saben, la situación que se está presentando con respecto a la educación en Colombia, que no es precisamente la más adecuada, en especial para los sordos, me pongo yo a pensar cómo podría ser esa forma de educación para la persona sorda. Y desde mi saber puedo comentar, primero que todo, que hay que entender que nuestra primera lengua es la lengua de señas colombiana, ¿sí? Y nuestra segunda lengua es precisamente el español escrito. Ahora, con respecto a la participación que se puede tener o el acceso que tiene el estudiante sordo a las clases cuando llega a una institución donde un docente que jamás ha tenido la posibilidad o la interacción con una persona sorda, que seguramente ocurre y ocurre bastante, bueno, se van a presentar varios inconvenientes. Primero, el profesor va a buscar la manera de que la persona sorda pueda participar de forma escrita, de pronto a través de un dictado, lo cual pues obviamente no es lo más correcto, ni tampoco es lo más conveniente para una persona sorda, que su comunicación no es lectoescrita. Obviamente el muchacho sordo estará en desventaja con relación al estudiante oyente, ya que el estudiante sordo podrá plasmar en el cuaderno lo que el profesor quiere que se escriba, tal vez a través de dictados y copia, pero obviamente no va a entender lo que plasmó en el cuaderno, y pues obviamente no se le podrá por parte del profesor exigir que esto ocurra. Ahora, hay que tener en cuenta que hay muchas características o muchas situaciones que conllevan o que dan como desenlace la sordera. De pronto alguna enfermedad dentro de el periodo de gestación, un golpe en la matriz durante el periodo de gestación, un descuido de fiebre o cosas así por el estilo. Ahora, obviamente un embarazo bien cuidado reduciría los riesgos de que algo ocurra, pero no garantiza que efectivamente el niño nazca de una manera o nazca oyente. Pero cuando eso ocurre se presenta un reto para los padres, porque ningún padre se encuentra realmente preparado para la interacción con un hijo sordo, ¿cierto? Entender que el niño sordo va a aprender de una manera más descriptiva, más visual, porque pues obviamente los padres inician un proceso que no conocen, y para poder comunicarse con él, entonces pues obviamente empiezan a utilizar no propiamente una lengua de señas estructurada, sino más bien una mímica, la cual va a permitir a que el niño pueda ir conociendo un poco de lo que le rodea a través de la mímica, pero obviamente esto va a generar una dificultad, y sobre todo a nivel emocional para los padres. Es un reto no solamente la comunicación, sino también la parte emocional para los padres. Ahora, cuando llega el niño a la institución, obviamente que no va a ser muy fácil. Quiero colocar el caso de lo que ocurre, digamos, con los estudiantes sordos, que cuando llegan, pues obviamente se pueden hablar de normatividad dentro de la institución o normatividad dentro del campo constitucional, de leyes, pero pues obviamente para la persona sorda no va a ser fácil comprenderla, porque la gran mayoría de esta información es auditivo oral, ¿sí? Entonces eso dificulta sobre todo muchos procesos, el conocimiento de muchas normas, de muchos derechos que las personas sordas no entran a aplicar porque sencillamente no las han llegado a conocer. Pero obviamente hay que tener en cuenta que una de esas características o una de esas leyes habla del derecho a la educación. ¿Y cómo puede un niño sordo entrar
o aplicar el derecho a la educación cuando ni siquiera tiene la forma de comunicarse. Ahora, algo que también se empieza a preguntarse, que se empieza a presentar es qué se puede hacer para la enseñanza apropiada del español para el niño sordo. Por ejemplo, nosotros no utilizamos los artículos, el a, le, el, los, ¿sí? Ahora, obviamente, fácil para una persona oyente porque obviamente se va a estar fijando de cómo se escribe y cómo se escucha. Muy diferente a la parte o a la comunidad sorda. La comunidad sorda tiene una forma de comunicación muchísimo más distinta, que obviamente no se basa de una manera lineal. Es fácil para una persona oyente comunicarse porque no solamente utiliza la gestualidad, sino que también utiliza la parte auditiva oral. A diferencia de la persona sorda que es netamente auditivo visogestual. ¿Sí? Y que dependemos pues precisamente de nuestras manos para poder llevar a cabo una comunicación. Hay que entender que también hay una estética dentro de la lengua. Es normal que, por ejemplo, para un oyente que quiera señar, primero tenga que hacer un calentamiento, que tenga que hacer ejercicios de estiramiento para poder llevar la lengua de señas a cabo. Cosa que no ocurre con la persona sorda porque para la persona sorda ya es estética propiamente la interpretación o la producción en lengua de señas. Ahora, hay que entender que muchas familias tienen desconocimiento con respecto a las comunidades sordas. ¿Por qué? Porque somos una minoría, ¿cierto? De ahí que lo mucho o lo poco que se haya logrado se ha logrado a través del esfuerzo. Es importante también notar que la comunicación del estudiante sordo o de la persona sorda se hace a través de la gestualidad. El español generalmente no es tan gestual y por eso o tal vez la persona oyente no es consecuente o no es consciente de la gestualidad. Entonces eso genera que la persona oyente malinterprete lo que la persona sorda está queriendo decir. Digamos a través de la gestualidad. Muchas veces eso se puede dar para malos entendidos y pueden generar muchísimos problemas, ¿cierto? Ahora, la persona sorda obviamente va a buscar también defender sus gestos, su gestualidad, su lengua y puede llevar a problemas hasta legales cuando no se sabe interpretar. Esto hace que la persona oyente no considere tan sencilla la comunicación con las personas sordas, pero esto se debe precisamente a que desde un principio falta una adaptación o una contextualización de los docentes con respecto a la comunidad sorda, que año tras año va creciendo, va aumentando. Es de entender que la educación no es solamente permitirle, o la inclusión no es solamente permitirle a la persona sorda que esté ingresando a cada grado, pasando, sin tener ningún tipo de conocimiento, porque obviamente ese tipo de actitudes hace que la persona sorda crezca sin un real conocimiento y que también pueda ser proclive a un a tener problemas como por ejemplo la drogadicción, el cigarrillo, las bebidas alcohólicas y todo debido a una falta de información. Por ello, precisamente, leyes como la Ley 1618 obligan a todos los estamentos, entre ellos los educativos, a hacer ajustes razonables para que la persona sorda también tenga un acceso. Acceso, pues precisamente, a todo lo que la educación conlleva, la información, el trabajo. Ahora, ¿cuál puede ser un ajuste razonable? Precisamente la utilización de un mediador. ¿Qué tipo de mediador se utilizaría? El modelo lingüístico. Una persona sorda con la capacidad de enseñanza y producción en lengua de señas. Cuando eso se lleva a cabo, pues hay fortalecimiento de lengua para la persona sorda y ya teniendo una base fuerte en cuanto a lengua de señas, pues obviamente ya se puede empezar a hacer el trabajo de la lectoescritura. De ahí la importancia también de que el profesor también entienda esa parte y que cuente con el apoyo de este actor. Agradezco la atención que han puesto y cualquier duda que ustedes tengan al respecto, con mucho gusto estaré presto para poder contestarles. Perfecto. A todos ustedes muchísimas gracias, al intérprete que me está haciendo la voz, a la profesora Flor y a todos mis compañeros. Si se presenta alguna duda, estoy muy atento. Muchas gracias. Hasta luego.